Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy os voy a hablar un poquito hacia dónde yo quiero ir con este canal, hacia dónde yo me muevo en el tema de la terrariofilia. Quiero hacer una terrariofilia, digamos, un poquito más alta, de un nivel más alto, más profesional. Muchos os pensaréis o estaréis pensando qué significa eso. Veréis a lo mejor mis terrarios y dirás, pues esta terrariofilia yo creo que ya es bastante avanzada. Lo es un nivel, digamos, medio alto, pero tenéis que saber, o lo voy a explicar, que hay una terrariofilia más avanzada, digamos, más automatizada y vista desde otro punto de vista mucho más cercano a la naturaleza, ¿vale? Voy a intentar explicarlo un poco por encima y a ver qué os parece. Deciros que, por ejemplo, vamos a hablar de este terrario, que es el que tengo aquí a mi izquierda, el Sinosaurus, que será el primero que empecemos a meterle mano. Quiero hacer, por ejemplo, esto de la terrarofilia más avanzada se basa en que quiero hacer el clima exacto o lo más exacto posible y el hábitat lo más cercano posible a donde él vive en la naturaleza. Hay aplicaciones que eso os lo contaré en otro vídeo porque mi ordenador la verdad que es bastante antiguo, el que tengo aquí, y no me deja grabar la pantalla, pero os enseñaré cómo busco yo información de animales. Por ejemplo, si fuera Sinosaurus, picamos y nos directamente vemos el hábitat donde él se encuentra, podemos ver fotos para nosotros luego asemejarlas en este terrario. Aparte te dice todas las plantas que hay en la zona donde él vive, luego el tema de clima, las temperaturas, las lluvias, la luz, todo lo que necesitas lo podemos conseguir a través de internet, que ahora es súper fácil, y extrapolar todo eso adentro de un terrario. Por ejemplo, en este terrario la idea es automatizarlo a un nivel extremo, a un nivel súper alto, digamos, pues un nivel que pueden tener pues a lo mejor personas que llevan muchísimos años o que son estudiosos del tema, pues grandes herpetólogos, sitios por ejemplo como zoológicos, donde tienen unas instalaciones bueno, que se salen un poco de lo común y que estudian para tener los animales en las condiciones más exactas, ¿no? Y al final, pues he llegado a esa conclusión de hacer este canal, pues hacer una terrariofilia lo más exacta a lo que es a lo cercano a la naturaleza. Por ejemplo, este terrario a lo que iba, por ejemplo, quiero hacer, si fuera el caso, poner ventiladores pues a un tipo de voltaje que den, por ejemplo, brisa, no siempre, a lo mejor dependiendo de la información que yo saque, de vez en cuando se vayan encendiendo ventiladores que hagan brisa, que mantengan las temperaturas que yo quiero exactas en ese terrario. Tendremos que tener, pues poner unos sensores que nos den todo ese tipo de información y tenerla pues toda correcta. La verdad que es un poco una locura, pero yo creo que cuando ya te estancas, pues eso, en lo que hablábamos, ¿no? En el otro vídeo, cuando empiezas a comprar compulsivamente y empiezas a acumular animales, yo llego a un momento que al final pierde la gracia, ¿no? Lo que es el tema de la terrariofilia. Y ahora tengo, que ya lo actualizaremos, lo que tengo, los terrarios que tengo y los animales que tengo, y lo hablaremos. Pero también quiero comentar un par de cosas de este tema. Muchas veces la terrariofilia la basamos en animales tropicales, en animales desérticos, y verdaderamente todo esto es un poco más complejo bueno, que generalizar solo, por ejemplo, que los animales desérticos son de unas temperaturas y el medio del terrario es otra temperatura. Está bien, no es que hayamos dado una información errónea siempre, no es así. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, no se pueden comparar animales de un desierto de una punta de un país a otro y decir bueno, que esos animales se mantienen iguales. No tiene nada que ver. Incluso en el mismo desierto puede haber climas completamente diferentes.
pues yo qué sé, puede estar en una zona montañosa, en el mismo desierto y en zonas más abiertas, donde las temperaturas son completamente diferentes. Pues imaginaros si ya la cambiamos pues de continente, ¿no? Y los animales tropicales, pues pasa lo mismo. Si por ejemplo un animal de Costa Rica puede tener un clima determinado, pero incluso en una zona determinada, digamos un microclima dentro de esa zona en concreto. Y luego en otra zona de Costa Rica, haber otro animal que también es un animal que lo consideramos tropical y no tiene nada que ver con las temperaturas o las condiciones que está viviendo, ¿no? A lo que vamos es a hacer algo lo más cercano a lo que en la naturaleza viviría ese animal. La verdad que, bueno, que es un proyecto un poco ambicioso, entre comillas, interesante también. Al final es eso lo que hablamos. Al final, si no, es como que te quedas estancado y siempre hablamos de lo mismo. Y yo creo que puede ser algo interesante para el canal y ver los terrarios de una manera diferente y a un nivel un poco superior que yo creo que al final es a donde lleva la terrariofilia, ¿no? Cuando ya llevan muchos años te planteas el hecho de que a lo mejor los terrarios que tienes están bien los animales, pero buscas como algo más cercano a la naturaleza. Están los terrarios bioactivos, que ya sería un nivel alto, digamos que es esto, pero con tecnología por medio. Pues con sensores, ventiladores, no sé, termostatos, una serie de cosas, sistemas de goteo, lluvia. Claro, todo esto hay cosas que me lo voy a tener que inventar, porque en sí hay cosas que no vas a poder ir a comprar. Yo quiero hacer sistemas a lo mejor aquí con la bomba que yo tengo aquí, hacer un sistema de goteo desde de arriba, que caiga goteo para que mantenga una humedad alta, pero con circuito cerrado para que esto no se llene de agua. No sé si me entendéis, ¿no? Un circuito cerrado que vaya goteando todo el rato. Si se fuera el caso de que necesito ese tipo de sistema en este terrario, que tengo que analizarlo todo. Al final es un poco de ponerle un poco de imaginación. Sí que, por ejemplo, pantallas de amanecer, de anochecer, ya sabéis que están, sobre todo en el tema de acuariofilia, hace muchos años. Ahora en terrariofilia empiezan a salir o han salido, pero no están como tan normalizadas y la gente es como que, y yo me incluyo, no tengo ninguna, porque son caras y la inversión es bastante alta, pero luego la calidad del animal. Yo creo que el hacerle, por ejemplo, un anochecer, un atardecer, que vaya disminuyendo la luz poco a poco, hasta que se haga de noche, y luego por el día que haga igual, cuando sea el día siguiente, que empiece poco a poco la luz, vaya subiendo, todo eso hacemos que normalicemos en su estado salvaje, pues verlo reflejado aquí, pues tiene que ser la verdad que una pasada. No sé qué os parece. Es algo un poquito diferente, puede ser muy interesante. Tengo proyectos de diferentes, desde desérticos, vamos a decir desérticos, ¿vale? Luego ya profundizaremos, bueno, suscríbete por esto porque yo no sé ni lo que he dicho, profundizaremos en el tema del tema de desérticos. Haremos uno desértico, semidesértico, una zona como más árida, con algo de ramaje para el tema de serpientes. Haré uno de esos también, para tener un poco de cada. Acuaterrario también, luego uno tropical y uno semitropical, con diferentes, pues bueno, diferentes formas de que funcionen esos dos terrarios. ¿Vale? Serán terrarios que funcionarán diferentes, aun siendo los dos tropicales. No sé si cogéis el hecho de lo que estoy hablando, de lo que os quiero transmitir, ¿no? De que no todo en la terrariofilia es tener un terrario, ponerle una rama y tener al animal, que puede estar en buenas condiciones, sí, pero si encima le damos una calidad mucho más alta, pues será mucho mejor para el animal y ya también a nivel
personal aprendes muchas cosas que yo creo que esto me va a hacer aprender, pues no sé, pues desde montar sistemas de lluvia a otro nivel, que yo no tengo ni idea, o sea, que yo todo es autodidacta y tocaré el tema de electricidad y lo haré de alguna manera, pues leyendo y sacando información. También llevo mucho tiempo haciendo cosas y más o menos sé hacer alguna cosa, pero no penséis que yo sé hacer esto, que soy fontanero y que hago esto como si fuera algo fácil, no, o sea, que todo es autodidacta. Que lo que me preguntáis a mí, ¿dónde consigo no sé qué? Pensar que todo eso lo he buscado yo y me lo he inventado yo, o los sistemas de goteo que quiero hacer, he pensado cómo hacerlo, eh, a ver cómo, para hacer como una lluvia que caiga desde arriba, desde los terrarios, que caiga una lluvia ya no solo con pulverización normal, sino con goteo, pero necesito que se recicle esa agua, por ejemplo en el acuaterrario, si no al final pues se acabaría inundando, ¿no? No sé, son cosas que tengo que ir con la marcha, pues nada, ir limando y acabando de sacar, a ver qué conclusiones saco y cómo lo hago. Espero que os guste. A partir bueno, los siguientes vídeos, tengo muchos grabados, hablaremos de otro tipo de cosas y fichas si queréis y todo lo que vosotros queráis de animales, pero que sepáis que existe esta otra variante de lo que es la terrariofilia, que es más avanzada, un poco más complicada de llevar, pero yo creo que al final es beneficiosa tanto para ti a nivel personal de ver un terrario de esa calidad, y para el animal que tienes, pues también la verdad que es algo que va a ser súper interesante. Pues nada, lo dicho, suscribiros los que no lo estáis, los que veis los vídeos y luego no os suscribís, nada, dadle ahí que no cuesta nada y a mí me hacéis motivarme y seguir subiendo vídeos y nada más. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.